Hola a todos, mi nombre es Karen Bacalao, estudiante de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo San Joaquín Turmero. Este video es realizado con el propósito de cumplir con la materia Técnica de Entrevistas Organizacionales impartida por el profesor Luis Villasana. A continuación voy a explicarles todo lo relacionado con lo que es la entrevista organizacional. La entrevista organizacional es un método que se emplea en el proceso de selección. Dentro de una organización empresarial permite conocer quién es el candidato indicado para optar al puesto de trabajo. Dentro de la psicología, la entrevista organizacional estudia el comportamiento del ser humano en el ámbito laboral, ya sea a nivel individual, grupal o organizacional. Es decir, que la entrevista no solo se basa en una técnica de recolección de datos o de recogida de información, sino que establece una relación interpersonal entre el entrevistador y el entrevistado, combinando elementos objetivos o subjetivos que permiten crear vínculos significativos. La entrevista organizacional consta de 4 fases. La primera es la fase de preparación, donde el entrevistador conoce a detalle los objetivos de la entrevista, planifica, explora las áreas que se van a estudiar y además cómo se dará la información a los entrevistados. La segunda fase es la de desarrollo. Esta se divide en 2 subetapas. La primera es la introducción, donde se expresa el saludo y la bienvenida y además se da a conocer la metodología y el contexto de la entrevista. La segunda es el cuerpo. Acá se conocen las áreas de educación, los antecedentes familiares, el historial laboral, como también las competencias conductuales y la motivación al cargo. Se encuentra la fase de cierre. Esta fase se le explica al entrevistador cuáles serán los próximos pasos a seguir y cuál es su disponibilidad. Y la última fase, que es la de evaluación, donde se analizan los resultados y se compara la información obtenida con otras fuentes, para luego proceder a realizar el informe. La entrevista tiene diversos ámbitos de aplicación. Es por eso que hay varios tipos de entrevistas. Según el número de participantes, existe la entrevista individual, también conocida como entrevista personal. Ocurre, por ejemplo, cuando una persona va en busca de un empleo y se encuentra cara a cara con el entrevistador, o cuando un psicólogo atiende a su paciente para conocer el motivo de su comportamiento. También puede ser cuando un entrenador personal habla con su cliente acerca de su motivación con el entrenamiento deportivo. En todos estos casos se emplea la entrevista individual. También se encuentra la entrevista grupal. Este tipo de entrevista se utiliza mayormente en el ámbito laboral, ya que permite evaluar las distintas competencias que hay entre los aspirantes a un cargo de trabajo. En esta oportunidad participan varios entrevistados, pero un solo entrevistador, o en todo caso puede darse la posibilidad de que esté acompañado por algún otro miembro de la empresa. Luego se encuentra la entrevista de panel. Esta es similar a la anterior, solamente que acá participan varios entrevistadores y un solo entrevistado. Todos los entrevistadores tienen diversos puntos de vista, tienen sus propios criterios que al final van a unificar para saber si el candidato opta al puesto o no. Según el procedimiento, las entrevistas se pueden clasificar en entrevistas estructuradas, donde se planifican con anterioridad las preguntas que se van a realizar a todos los entrevistados. La entrevista semiestructurada realiza preguntas abiertas, no establecidas previamente, es decir, que se da en un tono de conversación informal y espontánea. Y la entrevista mixta, que combina ambas, es decir, se realizan preguntas previamente planificadas como también preguntas espontáneas. En el canal se pueden realizar entrevistas cara a cara, vía telefónica, por correo electrónico, entrevistas online, y también existen otro tipo de entrevistas. La más popular o la más utilizada es la entrevista por competencia. También se encuentra la entrevista motivacional y la entrevista de detención. Dentro del amplio mundo de la contratación del personal, para actuar de la forma más deontológica posible, es importante emplear 5 reglas provenientes de la ética y el sentido común. La primera regla es saber decir que no. Tanto al principio del proceso, en el momento del análisis de las necesidades o en la etapa de evaluación de los candidatos, el reclutador siempre debe saber posicionarse. Esto implica saber decir que no. Por ejemplo, decir no al uso de un criterio de selección considerado discriminante por la ley,
o decir no a la definición de un perfil que no es factible encontrar. La segunda regla es sentido común y simplicidad. Es fundamental simplificar las cosas. Como bien indica la ley, los criterios de selección deben presentar una relación directa con el puesto ofertado. La tercera regla es el respeto a la ética. Muchas leyes nacionales son claras al respecto de este punto. Los candidatos deben estar informados sobre las técnicas de selección utilizadas. Por ello, se debe comprobar que todos los recursos externos contratados acatan esta norma. La cuarta regla es utilizar herramientas validadas. Se debe prestar atención a estos tests ya que funcionan como herramientas de acompañamiento para las entrevistas, pero no las sustituyen. Y la quinta y última regla es responsabilizar al candidato. Desde el punto de vista deontológico, también es labor del profesional de recursos humanos informar al candidato sobre las diversas etapas del proceso de selección de candidatos y los métodos de evaluación a los que se someterá. Asimismo, tranquilizarle recordándole que en los test que evalúan actitudes no existen respuestas correctas ni incorrectas. Instrumentos de medición y evaluación empleados en la selección de personal se encuentran los siguientes. Las mediciones de calidad dependen de los procedimientos, puesto que se deben medir y evaluar diferentes tipos de logros como conocimientos, razonamientos, destrezas y productos, y ya que un solo procedimiento de medición y evaluación no puede hacerlo, debemos usar una variedad de estos. Entre ellos se encuentran el cuestionario. Incluye una lista de cuestiones o preguntas, por lo tanto la formulación de los ítems se hace siempre con interrogación. El inventario. Estos se construyen a partir de un listado de ítems en forma de conjunto de frases que representen situaciones, conductas o respuestas a las que el sujeto tiene que contestar con qué frecuencia le ocurren. Y por último, la escala. Comporta la observación externa de determinados comportamientos o ejecuciones de acuerdo a un criterio. Espero hayan ampliado sus conocimientos en el área de entrevista organizacional. Esto ha sido todo por esta ocasión. Será hasta una próxima oportunidad.